doctor, ¿sí? Sí, doctor. Ya, gracias. Perfecto, entonces hacemos la clase. Estamos hablando del intestino grueso. Y el intestino grueso hemos dicho que empieza en la fosa ilíaca mediante el ciego, ¿no? Y luego de ahí recorre un trayecto en forma de un marco que se llama el marco cólico. El colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoide y recto llano, donde termina. Entonces vamos a empezar a hablar ahora de sus partes, de estas partes en que hemos dividido al colon, y empezamos a hablar del ciego, que es la parte inicial del intestino grueso, cuyas características son particulares, ¿no? Y como un órgano importante también a ese nivel, vamos a tener al apéndice, es decir, la región del ciego y del apéndice, que es en su conjunto lo que vamos a ver ahora. El ciego y el apéndice se encuentran situados en la fosa ilíaca derecha, ¿no? La fosa ilíaca derecha, considerado por debajo de una línea horizontal que pase por la cresta ilíaca, que es coincidente con la desembocadura del intestino delgado, que en este caso estamos viendo aquí el ángulo iliocecal. Bueno, entonces tenemos aquí al ciego y al apéndice. El ciego llamado así corresponde a una bolsa de fondo ciego, ¿no? Que comprende además la porción más dilatada del intestino grueso. Sus abstracciones son más profundas, de tal manera que entonces el ciego va a tener una condición de recibir el contenido del intestino delgado, alimentos, residuos alimenticios que no han podido ser absorbidos. Y ahí entonces se empieza a acumular en aproximadamente 300 a 350 centímetros cúbicos, ¿no? Esa es su capacidad. Un diámetro de aproximadamente 8 centímetros, ¿no? A diferencia de que este tenía apenas 2 centímetros, ¿no? De diámetro, ahora es 8. Vean entonces la gran diferencia que tiene. Bueno, así el ciego, situado en la fosa ilíaca, en su parte inferior aparece una prolongación llamado el apéndice vermicular o apéndice cecal o simplemente apéndice, que es este, que es prácticamente una parte del intestino grueso que no se ha desarrollado y ha permanecido, digamos, en estado atrófico o embrionario, ¿no? Es el apéndice vermicular, que mide de 8 a 10 centímetros de longitud. Unos dicen 9 centímetros y nada más, como promedio. Otros inclusive dicen mucho más grande, puede ser hasta 25 centímetros, otros menos. En fin, hay una serie de variaciones en cuanto se refiere al apéndice. Pero el apéndice para nosotros mide 9 centímetros, ¿no? 9 centímetros como término medio. Se implanta en el ciego en el momento en que aparecen las bandeletas aponeuróticas, las 3 bandeletas aponeuróticas que conocemos acá, hasta la anterior y las 2 posteriores, ¿no es cierto? Posteromedial y posterolateral. Y entonces ahí se encuentra a una distancia de 2 a 3 centímetros por debajo de la desembocadura del intestino delgado, ¿no? Del intestino delgado. Bueno, y esa es la disposición entonces del apéndice. Ahora bien, apéndice y ciego en la fosa ilíaca suelen estar fijadas también por el peritoneo. El peritoneo, que ha envuelto a la parte terminal del intestino, llega acá, del intestino delgado, ¿no? Llega aquí y se desdobla en 2 hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, que lo cubre al ciego inicialmente, ¿no? Y hacia abajo, hacia las bandeletas, se aproxima hacia el intestino, o digo al apéndice, al mismo que lo envuelven, y esas 2 hojas hacia
hacia la cara interna o al borde interno del apéndice se reúnen para formar un ligamento de forma triangular que se llama el mesoapéndice, ¿no? Su mesoapéndice entonces une hacia el ciego y hacia la desembocadura del yeyuno ilion, y su vértice se dirige a la punta del apéndice, formando un ligamento triangular, como estamos viendo. El borde adherente se une al apéndice y el borde libre, que estoy señalando, corresponde a los vasos apendiculares, Bueno, el ciego y el apéndice de esa manera cubiertos por la primera capa, que es la serosa, el peritoneo, hacia atrás el ciego va a fijarse a la pared abdominal posterior, en tanto que el apéndice queda libre, no más que su mesoapéndice, no tiene otro elemento que lo fije. Por tanto, el apéndice es muy movible, de manera tal que vamos a encontrar en diferentes direcciones. Pero sigamos hablando en conjunto del ciego y el apéndice. El ciego y el apéndice, hemos dicho, situado en la fosa ilíaca. Aquí está en la fosa ilíaca. Se relacionan externamente, por fuera, por dentro, por delante, por detrás y por debajo. Bueno, y hacia arriba también. Por arriba se continúa con el colon ascendente, que es parte del intestino grueso. Por fuera corresponde a la pared abdominal posterior y a la cresta ilíaca. Hacia adelante está en relación con la pared abdominal anterior, que es el momento, que es el lugar donde nosotros podemos tocar al ciego y también al apéndice. Esto es desde el punto de vista de la clínica, porque vamos a hablar de la localización del apéndice en una inflamación, una apendicitis. Bueno, por delante, ¿no? Por dentro, con las asas intestinales. Por detrás, con el músculo psoas ilíaco, ¿no? La pared abdominal posterior. Y hacia abajo, con el ángulo que forman el psoas ilíaco con el arco crural, que ya nosotros conocemos, el arco crural. Y entonces en esa región de la fosa ilíaca se encuentran tanto el ciego como el apéndice. Y así se determinan sus relaciones. En cuanto, aquí tenemos al ciego, ahí está la adherencia del peritoneo hacia atrás, ¿no? Por la cinta posterolateral y hacia la fosa ilíaca. Y este es el mesoapéndice, el apéndice y su mesoapéndice. Bueno, una vez estado allí, el apéndice y el ciego están constituidos, igual que todo el intestino, por 4 capas. La capa serosa, que acabamos de señalar, cubre al ciego y hacia atrás forma un ligamento que aproxima y fija a la pared abdominal posterior, que en algunos casos es un verdadero ligamento que se llama el mesociego. Pero este mesociego en la mayor parte de las personas es muy corto y lo aplica solamente a la pared abdominal posterior. Bueno, y en el apéndice lo propio, la serosa. Luego tenemos la capa muscular, formado por fibras longitudinales que empiezan a formar las cintas o tenias cólicas. Luego tenemos la capa muscular, como hemos dicho, que longitudinales circulares. Luego la capa submucosa y la capa mucosa. Lo propio sucede con el apéndice, la capa muscular, la capa mucosa y la capa submucosa, ¿no? Bueno, de esa manera tenemos a los dos segmentos, que es el ciego y el apéndice. Y ahí tenemos. En la mucosa, donde estamos hablando, nosotros observamos la desembocadura de 2 orificios u ostios, así lo denominan algunos autores. El superior,
corresponde a la desembocadura del intestino delgado. Es la válvula iliocecal, llamada válvula porque está formada por dos valvas, una superior y otra inferior, a manera de un pico de flauta, ¿no? El superior es más grande que el inferior. Y aplanados como están, a los lados se unen en forma de comisuras. No es un orificio redondeado, es más bien alargado transversalmente, ¿no? La válvula iliocecal o iliocólica de otros autores, llamada también válvula de Bawin, de Gasparo Bawin, un anatomista italiano, que el que describió por primera vez, ¿no? Permite el paso del contenido del intestino delgado hacia el ciego, ¿no? Se abre, ¿no? Se abre, está más o menos de esta manera y entonces se abre de esta forma el pico, ¿no? Así, así funciona. De manera tal entonces que se abre para dar paso al contenido del intestino delgado hacia el ciego. Y se cierra incompletamente porque no es un esfínter, se cierra en forma insuficiente o incompletamente para impedir que el contenido del ciego vuelva hacia el intestino. Pero normalmente eso es lo que debe ocurrir. El contenido del ciego tiene que empezar a ser conducido hacia el colon ascendente, ¿no? Y no puede volver al intestino delgado. Sin embargo, esa teoría que impide la válvula ileocecal que vuelva, ya ha sido desechada debido a que los exámenes actualmente que se hacen ahora con endoscopía, inclusive el examen varitado, la enema varitada, les explico, es para saber el trayecto de todo el tracto intestinal del grueso, del marco cólico, se coloca enema, pero con contraste. Y ese enema con contraste empapa la mucosa de todo el intestino y cuando se saca una radiografía sale pues la imagen del colon. Y así se ha visto que la enema varitada también llega al ciego y pasa al intestino delgado, de manera que cuando se ha sacado una radiografía a este nivel, entonces se ve que esta válvula no ha impedido que pase la enema varitada hacia el intestino. Por tanto, por eso decimos que es insuficiente. Sin embargo, normalmente se cierra para impedir que pase, ¿no? Para impedir. Esto es lo que se denomina la barrera de los boticarios, la válvula de Bawin o barrera de los boticarios. ¿Por qué se llama barrera de los boticarios? Porque antiguamente los boticarios eran los que aplicaban la enema, ¿no? Ponían la enema y decían, ha llegado solo hasta el ciego, para liberar al intestino grueso de las noxas, que decían ellos, o sea, de la enfermedad, de la infección. Entonces, hasta aquí en lo que corresponde a esta válvula. La válvula iliocecal de Bawin o barrera de los boticarios que estamos señalando. Iliocecal porque va al ciego. Iliocólica porque dicen, no, está por encima del ciego y está en la parte inicial del colon. Por eso también hay una serie de estudios y todavía discusiones sobre este orificio. Se desemboca en la parte postero interna del ciego. Esto es importante. ¿De acuerdo? Debajo de él, a 2 centímetros o 3 centímetros, hay otro orificio. Este es el orificio que viene a ser la continuación del conducto del apéndice, ¿no? El orificio donde también se encuentra una pequeña válvula y también insuficiente, la válvula de Ehrlich, ¿no? Que no impide que el contenido pase al apéndice, ¿no? De ahí que el apéndice se va a inflamar porque aquí pasa un contenido y esa válvula de Ehrlich a veces impide que se retorne y se queda ahí ya ese residuo alimenticio que se puede fermentar y produce entonces la inflamación, el apendicitis, ¿no? Que es lo que recientemente conocemos.
Bueno, eso es lo que ocurre entonces en la parte interna del ciego con los dos orificios importantes, el iliocecal y el orificio apendicular. Bueno, la relación que se tiene del apéndice con respecto al ciego. Hemos dicho el apéndice es un órgano muy movible. Como estamos viendo aquí, hay diferentes posiciones. De hecho, hay una posición interna, externa, ascendente y descendente. Vamos a ir señalando aquello. La porción descendente. Esta es la porción descendente. Normalmente, la porción descendente es la más frecuente, ¿no? Se dirige hacia el suelo de la pelvis, o digo a la pelvis mayor, ¿no? Se divide a su vez en dos posiciones la parte descendente, una parte ilíaca y una parte pélvica. La parte ilíaca se dirige hacia la fosa ilíaca, hacia la fosa ilíaca derecha, y se relaciona con el músculo psoas, Esta es la posición más frecuente que se tiene, ¿no? Es la posición más frecuente de todas las posiciones que vamos a hablar. Luego, la posición pelviana, esta posición pelviana se dirige cruzando los vasos ilíacos hacia la fosa ilíaca, hacia la pelvis, donde se relaciona en el hombre con el recto y con la vejiga urinaria. En la mujer con los anexos, ¿no? Con la trompa de Eustaquio, con el ligamento ancho, con el mismo ovario, va a estar en relación. De ahí que esto es importante, que en la mujer una apendicitis se puede camuflar con un problema de ovario, con un tumor de ovario, con una anexitis, ¿no? Y entonces, aparentemente, pues en la mujer hay que descartar problemas primero de ovario y luego de apéndice, hay que ir separando y hay que hacer los análisis correspondientes. Entonces, la porción descendente tenemos dos posiciones secundarias. Una, la ilíaca o pélvica, y la otra, la pélvica ilíaca, ¿no? Entonces, esa es la posición descendente. La porción interna, esta es la porción interna, se dirige hacia la línea media, hacia la pared, hacia la cavidad abdominal mejor, donde se camufla o se encuentra entre las asas intestinales, Esta es la segunda posición más frecuente. La más frecuente es la descendente con sus dos posiciones, ilíaca y pelviana. Ahora esta es la interna o medial, ¿no? Se confunde a veces con las asas intestinales, para eso hay que explorar su mesoapéndice, que se diferencia de lo que es el intestino delgado. Luego tenemos la porción ascendente. La porción ascendente tiene varias divisiones. Una, la subilial, que estamos viendo aquí, se dirige hacia adentro y hacia atrás de la desembocadura del ilion, por detrás del ilion. Es la porción interna o medial, ascendente medial. Otra, la ascendente lateral, que se dirige entre el ciego y la fosa ilíaca y la pared lateral de la fosa ilíaca. Y finalmente, la posición en que podemos encontrar la menos frecuente, pero la más difícil de diagnosticar por la palpación, es la porción retrocecal, esta que estamos viendo, que se dirige por detrás. Y aquí vean, se ha cortado el peritoneo y aquí está el apéndice pegado a la cara posterior del ciego y del colon ascendente, ¿no? A esto se llama la posición retrocecal. Y aquí están las tres bandeletas, ¿no? Se dobla el apéndice y se mete detrás del ciego. Y a veces uno que explora muy rápidamente esta región no encuentra apéndice, ¿no? Porque está detrás del ciego, no encuentra apéndice. Pero se queja el paciente de dolor a ese nivel. Entonces, el cirujano que ha diagnosticado esa apendicitis
para poder extirparlo, tiene que saber explorar detrás del ciego para encontrar al apéndice retrocecal. ¿De acuerdo? Bien, eso entonces en la posición del apéndice que se puede observar. Ahora, la posición puede en el niño fundamentalmente ser alta, ¿no? Más alta. La posición normal en el adulto es la fosa ilíaca derecha, pero en el niño puede estar debajo del hígado. ¿Ah? Esto por razones del desarrollo y del crecimiento. Ahora, puede haber una ectopía cuando hay un cambio de posición, es decir, el ciego está en el lado izquierdo, pero es lo menos frecuente, digamos, lo raro, digamos, que podemos encontrar. Bueno, entonces así hemos encontrado al apéndice y al ciego. Apéndice y el ciego, ahora sí vamos a ver sus vasos y nervios, están irrigados por la arteria hiloseco-apendiculocólica, que nosotros conocemos, ¿no? Ahí está. La arteria que se forma por la rama descendente de la cólica inferior y la rama ilial derecha, que es la rama terminal de la arteria mesentérica superior. La arteria hiloseco llega hasta el ángulo de desembocadura del intestino delgado y ahí se divide en sus ramas. La arteria secal llega al ciego y se divide a su vez en dos ramas, una anterior y otra posterior. La arteria apendicular se dirige por el borde libre de su apéndice hasta el vértice. A medida que va descendiendo, va dando ramitas al apéndice. La arteria ilial queda ilial y la arteria cólica a nivel del colon. El retorno venoso, aquí está, hace lo mismo, la vena apendicular con sus venas que van recogiendo, las venas secales, la ilial, la iliales y la cólica, ¿no? Lo mismo acá, la vena apendicular. Y ahí está, lo propio aquí. En cuanto a los nervios, igual que en el resto de todo el sistema digestivo, está inervado por el sistema simpático y por el sistema parasimpático, formando los plexos de Auerbach y de Meissner. Ahora bien, el apéndice, este que estamos hablando, se puede diagnosticar a través de una palpación de la pared la fosa ilíaca, ¿no? De la fosa ilíaca, ¿no? Vamos a ver enseguida. De la fosa ilíaca, estamos acá. Y vamos a buscar el punto de McBurner, que se llama así. Y el punto de McBurner viene a constituir una línea, primero, que va de la espina ilíaca anterior superior, ¿no? Aquí está, hasta el ombligo. Y el punto medio de estos, encontramos aquí está el punto de McBurner, que si nosotros tocamos acá, vamos a exacerbar, vamos a aumentar el dolor en el paciente. Eso quiere decir entonces que estamos frente a una apendicitis. Pero en la mujer hay que descartar que puede ser también un problema de ovario o de trompas, ¿no? Para descartar eso hay que hacer algunos otros exámenes más. Pero en este caso la apendicitis es típico cuando se toca en el punto de McBurner. Ahí está. En otras maniobras tenemos que como el apéndice lo más frecuente es descendente e interno o subilial, como hemos dicho, todas estas posiciones están en relación con el músculo psoas ilíaco. Por tanto, el psoas ilíaco, como saben, tiene que llegar al trocánter menor hasta aquí, sale de la pelvis y llega hasta aquí a insertarse. Cuando se mueve el muslo flexionando, entonces al flexionar el músculo psoas ilíaco se contrae y al contraerse está provocando dolor por el roce que tiene con el apéndice inflamado, entonces provoca dolor. Si nosotros agarramos el muslo especialmente en los niños, y hacemos que se flexione y a su vez presionamos sobre el punto de McBurner, vamos a exacerbar el dolor. Y eso es el diagnóstico de apendicitis.
¿no? Bueno, jóvenes, esto es lo que corresponde entonces a la región del apéndice y del ciego como parte inicial del intestino grueso. El día miércoles vamos a continuar con el colon ascendente, colon transverso y descendente para entrar luego al sigmoide y al recto, ¿no? Muy bien, jóvenes, es la clase de hoy. Será hasta el día miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hija. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.